Mientras retiraba efectivo de un cajero automático, una mujer fue repentinamente confrontada por un ladrón. El hombre no tenía idea de que su perro era un can policial entrenado y rápidamente sufrió las consecuencias de sus acciones. «Por favor, ayúdenme. Que alguien me quite a este perro de encima». Grace observó conmocionada mientras Max agarraba firmemente el brazo del hombre y no mostraba señales de soltarlo. El ladrón gritaba mientras el perro mantenía su brazo entre sus fauces. Intentó empujar a Max con el pie, pero el perro no cedió. Grace se quedó paralizada por el terror, incapaz de moverse. Sin embargo, una voz en su interior le decía que detuviera esa locura de inmediato. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el hombre sufriera una herida grave, y a pesar del susto que le había dado al atacarla, no quería que terminara en el hospital. O algo peor. «Basta». Quería gritarle al hombre, pero los acontecimientos aún estaban frescos en su mente. ¿Cómo había terminado en una situación tan aterradora en plena luz del día? Era una tarde soleada, el tipo de día que hacía que Grace Mitchell se sintiera afortunada de vivir en una ciudad con tantos parques y espacios al aire libre. Acababa de terminar su turno en la clínica veterinaria y esperaba una tranquila velada en casa con su perro, Max. Max, un gran pastor alemán, había sido su compañero durante los últimos 5 años. No era un perro cualquiera. Era un can policial retirado con un impresionante historial de servicio. Grace nunca quiso un perro policial retirado en primer lugar. Como veterinaria con experiencia, sabía que requerían cuidados y atención especiales. También sabía que algunos perros policiales retirados solían sufrir de TEPT y ansiedad por separación, al estar lejos de sus manejadores. Sin embargo, Grace no pudo decirle que no a su hermano menor, Pete. Él estaba en Quantico, entrenando para convertirse en agente del FBI. «Por favor, hermana, eres la única a quien él escucha». Grace recordó la desesperación en la voz de su hermano. «Es un perro policial. ¿Por qué no pueden cuidarlo otros oficiales? Estoy segura de que el departamento es capaz de atender las necesidades de Max. ¿Sabes por qué? Solo serán 6 meses. Volveré a buscarlo antes de que te des cuenta. Además, aquí tienes una carta del departamento aprobando que Max quede bajo tu cuidado». Max había sido entrenado como oficial en la unidad K-9 desde que era un cachorro. Se convirtió en uno de los mejores oficiales que el departamento de Santa Lama había tenido. Su manejador era el compañero de Pete, Greg. Los dos eran inseparables y habían formado un vínculo muy fuerte. Sin embargo, un día, Greg se vio envuelto en un tiroteo con unos traficantes. Grace no conocía todos los detalles, pero Max estaba en la escena cuando Greg murió. La muerte de su dueño traumatizó tanto a Max que su vida se volvió deprimente. Ladraba a cualquier oficial que intentara acariciarlo o darle órdenes. La única persona que toleraba era Pete, y todos sospechaban que era porque compartía su dolor. Cuando Max comenzó a representar un desafío para el departamento de policía, el jefe decidió transferirlo al cuidado de Pete. Pero justo entonces, Pete recibió su aceptación para unirse al FBI en Quantico. No tuvo más opción que llevar a Max a casa de Grace y pedirle que lo cuidara. Él y Greg habían visitado varias veces con Max, y el perro siempre se había sentido cómodo en su compañía. Además, Pete argumentó que Grace tenía la formación básica para manejar un perro especial, dada su profesión como veterinaria. Grace intentó oponerse, pero sabía que no podía decirle que no a Pete, especialmente cuando él estaba desgarrado entre quedarse en casa reviviendo los últimos momentos de su compañero fallecido o seguir adelante con una nueva asignación en otra ciudad que le daría el nuevo comienzo que tanto necesitaba. Así que abrió su hogar y su corazón al perro.
Grace aún recordaba la primera vez que vio a Max. Estaba tan deprimido que se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía imaginar el dolor que estaba sufriendo. Tristemente, podía entenderlo. Ella también había perdido a su esposo 2 años atrás. Hasta entonces, sentía que nunca podría superarlo. En ese momento, supo que si alguien podía entender a Max y cuidarlo adecuadamente, era ella. No ayudaba que Pete llegara con la carta de autorización y las instrucciones para el cuidado de Max. Eso fue hace más de 9 meses. Pete nunca regresó. Se graduó como el mejor de su clase y fue enviado a la oficina del FBI en Miami. Ahora estaba en período de prueba, pero amaba cada minuto de su trabajo. En cierto modo, Grace sintió que la habían engañado, pero, habiéndose acostumbrado a Max, no sabía si quería devolverlo. Lo que no sabía era que este perro salvaría su vida y les daría el cierre que ambos necesitaban. Grace y Max adoptaron una hermosa rutina. Le daba vergüenza admitirlo, pero tener al perro en su vida la había convertido en una mejor persona. Se había vuelto más activa físicamente para satisfacer las necesidades de Max. Todas las mañanas salían a correr 5 kilómetros. Luego volvían, desayunaban y se dirigían a la clínica de Grace. El primer día dejó a Max en casa, pero pronto se dio cuenta de que era una mala idea. En el trabajo, Max había reclamado un rincón en su oficina. Pasaba el día durmiendo allí mientras Grace atendía a otros animales. Curiosamente, Max nunca mostraba agresividad territorial, excepto por algún que otro gruñido. Grace solo notaba su presencia cuando algún animal le ladraba o le sisaba, porque él rara vez hacía ruido. Era como si supiera que su jornada laboral era sagrada y la respetaba. Algunos días, Grace lo llevaba a las visitas domiciliarias. A Max especialmente le encantaba cuando iban a un rancho cercano. Disfrutaba corriendo en el campo, persiguiendo pájaros y otros animales. Después del trabajo, Grace lo llevaba al parque, o daban un paseo, cenaban, veían televisión y se iban a dormir. Era una rutina cómoda, que cambió ese día en particular. Normalmente, Grace era una mujer muy organizada. Tenía su vida planeada al detalle. Pero a veces, incluso ella hacía cosas impulsivamente. Ella y Max estaban en su paseo nocturno cuando Grace vio un hermoso collar para perros de la marca Imperial Majesty. Entró en la tienda y preguntó por él. Descubrió que estaba hecho de cuero italiano premium y forrado con piel de cordero para mayor comodidad. Incluía un rastreador GPS integrado, almohadillas de memoria y era resistente al agua. El empleado le informó que un ajuste personalizado requería 5 días de espera. También debía pagar un depósito. Cuando Grace escuchó el precio del collar, casi se desmaya. Pero luego recordó que tenía ahorros y que su perro se merecía lo mejor por portarse tan bien a pesar de todo lo que había pasado. No estaría mal probar. Grace terminó pagando el depósito y añadió $100 para que el nombre de Max estuviera grabado en el collar. Al salir de la tienda, recordó que había usado el dinero que necesitaba para la cena, así que decidió pasar por el cajero automático de camino a casa para retirar efectivo. Max trotaba a su lado, con la correa floja en su mano. Las calles estaban llenas de gente realizando sus actividades diarias, y Grace se sentía segura con Max a su lado. Al acercarse al cajero, notó a un hombre merodeando cerca. Vestía ropas harapientas y tenía una mirada inquietante. Sus instintos le decían que algo andaba mal, pero ignoró el pensamiento, atribuyéndolo a su naturaleza cautelosa. Se acercó al cajero, insertó su tarjeta y comenzó la transacción. En ese momento ocurrió algo desagradable. Perdón por la interrupción. Antes de continuar con la historia,
Les pido que den like al video y se suscriban a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. De la nada, el hombre se abalanzó sobre ella, agarrándole el brazo y exigiendo que le entregara el dinero. «¡Dame el dinero ahora!», gruñó, apretando su agarre. Grace se quedó paralizada por un momento. El miedo la inmovilizó. Pero entonces Max entró en acción. Con un ladrido profundo y autoritario, saltó sobre el hombre, clavando sus dientes en el brazo del atacante. El hombre gritó de dolor e intentó soltarse, pero Max no cedió. Su entrenamiento había entrado en acción. El alboroto atrajo la atención de los transeúntes. En cuestión de segundos, se formó una multitud, algunos grabando el incidente con sus teléfonos mientras otros pedían ayuda. El atacante, al darse cuenta de que estaba en desventaja, logró liberarse del agarre del perro y huyó calle abajo, sujetándose el brazo. Max se quedó junto a Grace, observando cómo el hombre escapaba. La multitud que se había reunido aplaudió, y Max lo aceptó con calma. Grace llamó rápidamente al 911, con las manos temblorosas para reportar el intento de robo. Max permaneció a su lado, alerta y con las orejas erguidas. En minutos, llegaron oficiales de policía. Grace relató lo sucedido, destacando el papel de Max en frustrar el ataque. El oficial Daniels se arrodilló para acariciar a Max, con una sonrisa en el rostro. «Buen chico, Max. Parece que no has olvidado tu entrenamiento», dijo, dándole una palmadita en la cabeza. Los otros oficiales observaban asombrados mientras Max permanecía tranquilo. Grace los vio hablar entre ellos y se dio cuenta de que estaban sorprendidos. El perro no había reaccionado con agresividad hacia Daniels. Hasta 9 meses atrás, Max habría retrocedido al ver a un policía uniformado tocándolo. Miraron a Grace, curiosos por lo que podría haber hecho con Max. Grace no notó sus miradas. Estaba abrumada por una mezcla de terror y triunfo por lo que acababa de suceder. Estaba un poco preocupada por lo que podría haber pasado si hubiera estado sola. Pero afortunadamente, Max estaba con ella. No podía esperar para contarle a Pete en su llamada nocturna. Pero entonces, el oficial dijo algo que hizo que su mundo girara. Alguien podría estar listo para reincorporarse a la fuerza, bromeó Daniels. Por alguna razón, Grace sintió una punzada de preocupación al escuchar esas palabras. En ese momento, se dio cuenta de que quería quedarse con Max. No por un tiempo, sino para siempre. Sin embargo, también sabía que su mascota era un oficial de policía, y mantenerlo en su hogar no era lo mejor para él. «Me preocuparé por eso otro día», decidió Grace. La policía los escoltó a casa. Sin embargo, algo seguía inquietando a Grace. No podía evitar sentir que el ataque significaba algo más. La forma en que Max había reaccionado le hacía pensar que tal vez conocía al atacante. Sabía que estaba tratando de protegerla, pero la ferocidad de su mordida parecía excesiva. Aún así, decidió dejar el pensamiento para otra noche. Más tarde, Grace recibió una llamada del oficial Daniels. Habían identificado al atacante como Tom Rogers, un delincuente menor con historial de adicción. Lo extraño era que el comportamiento de Tom se estaba volviendo cada vez más errático. Los oficiales sospechaban que había algo más detrás. Grace no pudo evitar estar de acuerdo en silencio con lo que decía Daniels. «Creemos que Tom está siendo manipulado por alguien más. Sus recientes acciones sugieren que no actúa por su cuenta», explicó el oficial. Esto se debía en parte a que Tom había atacado a Grace en plena luz del día, algo que incluso los criminales más tontos evitaban. Tampoco era la primera vez que Tom hacía algo tan absurdo.
Necesitamos investigar más y podríamos usar tu ayuda, dijo Daniels. Grace dudó. Era solo una ciudadana común, una veterinaria con un perro policial retirado. Pero la idea de que más personas estuvieran en peligro la llevó a aceptar. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, Drenia preguntó. En los días siguientes, Grace trabajó estrechamente con la policía. Descubrieron que Tom frecuentaba un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar era conocido por actividades ilegales, y era probable que Tom recibiera órdenes allí. El oficial Daniels le pidió a Grace si ella y Max podían acompañarlos en una misión de reconocimiento. Las habilidades de Max podrían ser invaluables para detectar peligros y brindar protección. Grace aceptó, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Confiaba plenamente en Max y estaba segura de su capacidad para manejar cualquier situación. Juntos, se unieron a los oficiales y se dirigieron al almacén, llegando discretamente bajo la cubierta de la oscuridad. El almacén permanecía en silencio, su estructura deteriorada proyectando sombras alargadas bajo la pálida luz de la luna. El equipo avanzó con cautela, Max guiando el camino con el hocico cerca del suelo. Al acercarse a la entrada, el perro se detuvo de repente, con las orejas alerta. Emitió un gruñido bajo, señalando que algo andaba mal. Los oficiales se dispersaron, registrando el perímetro, mientras Grace y Max se quedaron cerca de la entrada. Dentro, podían escuchar voces apagadas y el sonido de metal. El oficial Daniels hizo una señal a Grace para que se quedara atrás mientras forzaban la puerta. Dentro del almacén, encontraron a un grupo de hombres reunidos alrededor de una mesa cubierta de dinero y armas. Tom Rogers estaba entre ellos, luciendo más desaliñado que nunca. Cuando los hombres vieron a la policía, estalló el caos. Algunos intentaron huir, mientras otros alcanzaron sus armas. Max, sintiendo el peligro, intervino rápidamente, inmovilizando a uno de ellos. Grace observó con asombro cómo su dulce perro volvía a su entrenamiento policial, sometiendo al sospechoso con destreza. Los oficiales rápidamente tomaron control de la situación, arrestando a los hombres y asegurando la evidencia. Tom, que había intentado escapar, fue capturado por el oficial Daniels. Con la situación bajo control, Grace se acercó a Max para sacarlo del edificio. Sin embargo, el perro permaneció inmóvil en el suelo. Grace intentó agarrarlo, pero Max gruñó amenazadoramente, advirtiéndole que se mantuviera alejada. Esto confundió a Grace, pero antes de que pudiera procesarlo, Max se lanzó hacia adelante, ladrando ferozmente. Daniels y otro oficial corrieron tras él, mientras los demás observaban preocupados. Grace también los siguió, y pronto se encontró con una de las escenas más extrañas que había visto. Max atacaba a un hombre, arañando su cuerpo mientras le ladraba. El hombre intentó arrastrarse lejos, pero Max no se detuvo. Cuando el perro vio a Grace, se calmó y permitió que Daniels y el otro oficial arrestaran al hombre. «Dios mío, este es Machete, el hombre que asesinó al oficial Greg. Lo hemos buscado por todas partes sin éxito. Solo sabíamos que tenía una cicatriz profunda en la mejilla derecha. Debió estar aquí e intentar huir, pero Max debe haber reconocido su olor del día que Greg murió», exclamó Daniels. Max se acercó lentamente a Grace, avergonzado por haberle ladrado y preocupado de que lo echara. Pero Grace lo entendió todo. Se arrodilló y abrazó al perro, feliz de que pudiera encontrar consuelo sabiendo que el hombre que lo había lastimado estaba tras las rejas. De vuelta en la comisaría, Tom confesó todo.
había sido coaccionado para trabajar para un criminal local llamado Víctor Martínez, quien había amenazado su vida y la de su familia. La desesperación de Tom lo había llevado al crimen, culminando en el intento de robo en el cajero automático. También proporcionó evidencia que vinculaba a Machete con el asesinato de Greg y otros casos sin resolver. Con la confesión de Tom y la evidencia recolectada en el almacén, la policía construyó un caso sólido contra Víctor Martínez y sus asociados. Grace y Max desempeñaron un papel crucial para asegurar que los criminales fueran llevados ante la justicia. También fue un día significativo para el departamento de policía, ya que lograron justicia por su oficial caído, Greg, el antiguo manejador de Max. Unas semanas después, el departamento organizó una ceremonia para reconocer y honrar a todos los que habían contribuido a la investigación. Grace y Max recibieron condecoraciones por su valentía y ayuda. Max, siempre profesional, aceptó su premio con la cola moviéndose y un ladrido orgulloso. El oficial Daniels se acercó a Grace después de la ceremonia. Tú y Max hicieron un trabajo increíble. No podríamos haberlo logrado sin ustedes, dijo, estrechando su mano. Grace sonrió, mirando a Max. Él es el verdadero héroe. Yo solo tengo suerte de tenerlo a mi lado. Afortunadamente, el departamento de policía decidió que no sería prudente separar a Max del cuidado de Grace. Se habían convencido fácilmente después de la última experiencia. Y también gracias a una recomendación del FBI. Pete se había convertido oficialmente en agente, y Grace no podía estar más orgullosa. La vida volvió lentamente a la normalidad para Grace y Max. El incidente en el cajero cambió la perspectiva de Grace sobre su vida tranquila. Se dio cuenta del valor del entrenamiento de su perro y de todo lo que aún podía ofrecer. Decidió ser voluntaria en el departamento de policía local, ofreciendo las habilidades de Max para programas comunitarios y educativos. También encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante con su vida. Comprendió que si Max podía superar la pérdida de su dueño, ella también podía encontrar la fuerza para avanzar. ¿Disfrutaste esta historia? ¿Crees que los perros pueden salvarnos de muchas maneras? ¿Conoces a alguien que haya sido salvado por su perro? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó la historia, suscríbete a este canal y deja un like. Max, siempre leal y ansioso por servir, abrazó su nuevo rol. Junto con Grace, se convirtieron en un símbolo de valentía y cooperación en su comunidad, demostrando que incluso frente al peligro, personas y perros comunes pueden marcar una diferencia extraordinaria. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.